bienvenido a este tercer encuentro de la materia ética y responsabilidad social empresarial. Hoy vamos a tener el desarrollo de la unidad número 3, denominada los códigos de ética y los códigos de conducta en la promoción de la ética organizacional. Es decir, cómo la ética, a través de los códigos que se desarrollan en la organización, pero también en unión a los códigos de conducta, va a prevalecer en la formación y en la consolidación de lo que conocemos como la ética organizacional en su totalidad. Es un artículo muy interesante desarrollado por un investigador Costa Rica que pertenece al sector público. Entonces ahí vemos cómo se torna más interesante aún la perspectiva, porque ya estamos hablando de ética desde la perspectiva de las organizaciones públicas. Y en nuestro caso, es decir, en el segmento venezolano, no es un poco cuesta arriba o difícil hablar de él. Siempre asociamos lo que es ética, conducta, ética conductual, ética organizacional a las organizaciones de carácter privado, pero con rara presencia la vemos en las organizaciones de orden público, es decir, hacia ese escenario es donde deberíamos apostar. El artículo está desarrollado por Jennifer Isabel Arrocho Chacón y trabaja en la Contraloría General de la República de Costa Rica. Comienza entonces hablando sobre lo que es la ética, que ya lo hemos visto en las diferentes actividades que hemos desarrollado unidades previas. Y se dice que entonces que la palabra ethos proviene del latín y tiene un especial significado para el estudio de la filosofía de los pensadores griegos, pues incluye el resurgimiento de cómo a través de esta participación se va a lograr la actuación del ser humano, pero en función a ciertos parámetros conducentes al desarrollo de la ética y el apego a los valores en las organizaciones. González recalca que existe en su texto 2004, que ya va para 20 años de antigüedad, pero todavía se encuentra muy vigente. Recalca que existe una vinculación directa, es decir, netamente proporcional, entre lo que es la ética, la moral y los juicios de valor que se desarrollan con base a los principios, normas conductuales, prohibiciones, entre otros elementos, que en las organizaciones se ejecutan en función al desarrollo del pensamiento ético, pero también en función a la consolidación de la aplicación de valores, normas de conducta, normas de actuación, principios de actuación, políticas organizacionales, bien sea todo el conjunto de elementos que componen o que marcan una interacción efectiva en lo que nosotros conocemos como lo que es el comportamiento ético y su apego a la conducta dentro de la organización. Para esto entonces, la ética es una disciplina normativa. ¿Por qué normativa? Porque va a determinar normas sobre el desarrollo de la actuación del ser humano, del hombre, de nosotros como capital humano en la organización. Pero ahora, ¿qué conjunción o qué punto de engranaje nosotros le podemos visualizar en lo que es la relación a la ética en función a las normas de actuación, que es lo código de conducta, y la responsabilidad social empresarial? Pues una triangulación directa. Por un lado, el primer elemento, que se lo vamos a ver como una pirámide dentro de nuestro vértice inferior izquierdo, se encuentra la ética como tal, que va a promover la actuación eficaz, efectiva y eficiente, pero sobre todo a través de elementos determinísticos con el valor y los juicios de valor del ser humano en pro al desarrollo de su área conductual en la organización. También entonces tenemos dentro de este vértice derecho, inferior derecho, que está la conducta. La conducta debe estar netamente, y se encuentra, perdón, netamente influenciado por el pensamiento ético que yo como individuo poseo, que cada uno de ustedes como individuo posee. Es decir, tenemos ya los dos elementos que están en la base de la pirámide, que es la ética y la conducta. Cómo debe existir una relación, un match directo entre el desarrollo, el apego a la ética y la influencia de los elementos conductuales con los cuales nosotros como seres humanos vamos a desarrollar nuestra actuación en las organizaciones. Pero ¿en función a qué? En función a cumplir, que nos vamos al vértice superior de la pirámide, que lo estamos imaginando, lo estamos visualizando, la responsabilidad social. Es decir, no solamente establecer en un papel que exista un documento que diga que somos socialmente responsables, que tenemos una conducta adecuada, idónea, con el quehacer dentro de la organización, pero también el quehacer fuera de la organización en función a los elementos que le van a sumar valor a la gestión de los individuos, de los grupos de interés, de los gerentes, de los líderes
y por supuesto de las organizaciones, en pro de qué? De construir organizaciones, entidades, instituciones altamente responsables con sus propios principios, con sus propios valores, pero también con el medio ambiente. Es decir, la responsabilidad social empresarial no solamente se va a limitar a esa responsabilidad interna de mantener las instalaciones organizacionales con un ambiente adecuado, que los grupos internos participen en la dinámica, que exista receptividad, que seamos recíprocos con todos los integrantes de la organización. No, va a ir muchísimo más allá porque va a determinar una actuación directa o se debe orientar a determinar una actuación directa de esta organización o de estas organizaciones con el medio ambiente. Cuando hablamos medio ambiente, entonces ese medio ambiente externo, las comunidades, los grupos de interés. ¿Con qué comunidad la organización que yo represento, con cuál o con cuáles comunidades se relaciona? ¿Dónde desarrolla su actuación? ¿Qué beneficios nosotros estamos brindando a esta colectividad como parte de la responsabilidad social de los planes que tenemos, pero también para cumplir con nuestra cuota de rentabilidad social? Viendo desde el punto de vista financiero, las organizaciones presentan tres tipos de rentabilidad. La rentabilidad económica, la rentabilidad financiera, pero también deben, con base a la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera, desarrollar esa rentabilidad social, es decir, dar una parte de su utilidad a reinvertirla al medio ambiente, al espacio geográfico con el cual ellas se desarrollan, con el cual ellas convergen, desarrollan y prestan actividad. Para ello, entonces, la ética resume elementos claves que van a permitir que desde la visualización de cada una de las entidades, es decir, las organizaciones, se cumpla un especial apego al concepto de lo que vamos a denominar ahora ética empresarial, que va a estar entonces basada en las normas conductuales, pero también en ese apego a la ética como ciencia, como tal, en el cual deben converger en las organizaciones. Entonces, podemos definir que esta ética empresarial es derivada de un comportamiento, una actuación en las cuales las organizaciones han implementado, pero también se desarrolla con base a elementos característicos de la actividad organizacional para promover efectividad. Y al promover esta efectividad, entonces se va a llegar a la determinación de ventajas, tanto tangibles como intangibles. ¿Qué serían entonces esas ventajas tangibles? ¿Qué serían entonces esas ventajas intangibles? Una organización desde el punto de vista marca, desde el punto de vista de su visualización como una marca, determina ventajas o características competitivas que son tangibles. Mi posicionamiento en el mercado lo podemos valorar. ¿Quiénes los valoran? Los valora el cliente, los valora los procesos de venta, los valora la interacción con el público. Pero también existe un posicionamiento externo con el cual nuestros competidores nos van a visualizar con unas determinadas características. Entonces ya estamos hablando de una valoración tangible como también de una valoración intangible, que esa no la vemos nosotros, pero sabemos que existe en el mercado y está representado por el valor de mi marca, por la presencia o posicionamiento que nuestra organización determina y la visualización que los entes allegados poseen sobre el desarrollo de nuestras operaciones. Entonces, esta determinación de ventajas competitivas, tanto tangibles como intangibles, el comportamiento ético va a estar en función de la actuación ética para crearse una gerencia de la reputación, para crear lo que se denomina como gerencia de la reputación. ¿Y qué es entonces qué es gerenciar esta reputación? Va a estar o se encuentra ampliamente delimitado, relacionado con la actuación organizacional que posee una entidad para determinar qué atributos están siendo calificativos para medir la reputación gerencial. Cuando hablamos entonces de atributos representativos o calificativos que van a medir la actuación gerencial, ahí entran en función un conjunto de elementos que son individuales en cada organización. Por ejemplo, nuestra organización en la cual estamos ahora, nos imaginamos que somos un restaurante. Nuestro principal accionar hacia los clientes va a ser brindar un producto de calidad. Pero para que nosotros le podamos brindar ese producto de calidad y como somos un restaurante, también necesitamos calidad de servicio. Entonces, nuestra actuación de gerenciar la reputación va a estar unificada, va a estar concebida bajo la función de producto de calidad, en este caso el plato, la comida,
como también un servicio de calidad que le brindamos al cliente. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, somos una empresa que nos dedicamos a la consultoría y tenemos actuación en el tema legal, en el tema financiero, en el tema de marketing y en el tema de operaciones. Entonces, allí nuestra principal característica competitiva va a ser el conocimiento que nosotros desarrollamos y con el cual lo poseemos y vamos a atender a los clientes y lo vamos a abordar, pero también entonces lo vamos a unificar ese conocimiento que es intangible con el servicio que le estamos brindando. Entonces, cada organización va a determinar los elementos que componen su actuación en función a medir cómo se está gerenciando la reputación en función a los elementos que va a determinar como característicos o claves para que se pueda desarrollar este proceso en una organización. Muy interesante este elemento de gerenciar la reputación porque determina elementos claves para que las organizaciones puedan fortalecer sus elementos internos con la finalidad de lograr hacer más competitivo. Un ejemplo clave de este proceso de gerenciar la reputación lo desarrolló en el año 2000 la empresa mexicana Corona, la cervecera. Corona determinó que los días lunes y martes ellos sufrían un elevado índice de ausentismo laboral. Entonces, habían intentado de muchas formas determinar métodos para fortalecer la participación de los empleados, la asistencia y disminuir este ausentismo, hasta que se lograron una ecuación perfecta que la visualizaron como que familia Corona. Y así se denominó el plan. ¿En qué consistió este plan Familia Corona? Integrar a la familia de los trabajadores a los procesos organizacionales. Señor, usted trabaja en Cervecería Corona, sí. Usted no tiene, para el mes de noviembre, vamos a colocar un ejemplo, usted no debe tener ninguna falta a la organización. Mientras usted conserve su récord de asistencia perfecto, su familia el próximo mes va a gozar de adiestramiento para su esposa, actividades recreativas para sus hijos, fortalecimiento de procesos de aprendizaje para sus hijos. Es decir, la esposa del trabajador llegaba, asistía a cursos de emprendimiento, mejoramiento, de bordado, de costura, de cocina, pero a su vez los hijos estaban en actividades recreativas o fortaleciendo procesos educacionales. ¿Qué conllevó entonces eso? Que los trabajadores se sintieran motivados a no faltar a la organización. La organización elevó entonces su nivel de producción, maxificó la eficacia, eficiencia y por supuesto la efectividad en los procesos. Su actuación ética desde la participación de los trabajadores fue más efectivo, se disminuyó a la enésima potencia el índice de ausentismo laboral, pero se maximizó la productividad. Y al maximizar la productividad con todos los elementos que anteriormente mencionamos, entonces la organización fue más efectiva. Como fue más efectiva, pudo determinar mayor participación en función a desarrollar nuevos planes, no solamente con estos grupos de interés internos, o sea, sus empleados y sus familias, sino con la colectividad, porque ahora elevó esos planes a las diversas comunidades mexicanas donde tiene presencia la cervecería. Entonces, fíjense, cómo vemos cómo esta actuación ética va a promover entonces elementos claves con los cuales las organizaciones van a determinar puntos de acción y con ello entonces desarrollar rutas críticas que permitan fortalecer el crecimiento, la expansión, el desarrollo, sustentabilidad y sostenibilidad en función a lo que es el desarrollo de la responsabilidad social empresarial. Pero entonces vimos lo que es la ética en la empresa, pero ahora vamos a ver lo que es la ética organizacional. Y se deriva entonces de lo que es la ética en la empresa. Primero tenemos ética en la empresa para que cada organización vaya pegado a sus procesos éticos. La sumatoria de todos los procesos éticos van a dar una ética global de toda la organización. Es decir, va a ser reconocida por un grupo de elementos con los cuales ella fomenta valor, fomenta participación, fomenta crecimiento, fomenta actuación, pero también fomenta grupos de acción para desarrollar actividades orientadas a fortalecer interacciones. Estas interacciones entonces van a estar ligadas como el componente de la ética de cada uno de los individuos, cada uno de sus miembros, en función al modelamiento social. Y con este modelamiento social entonces la organización va a permitir expandir su visualización en el horizonte, es decir, cómo se ve en el tiempo
y cómo va a promover un conjunto de acciones que le permitan maximizar su actuación y ver una actuación bidireccional. Cuando decimos no bidireccional, sino bidimensional, en dos dimensiones. La primera dimensión va a estar dado entonces por un ambiente ético individual y la segunda dimensión va a estar o se encuentra concebido bajo un ambiente ético de la sumatoria de todas las visualizaciones individuales. Es decir, cada uno va a desarrollar los elementos con los cuales vamos a promover una actuación ética y todo este conjunto de actuaciones promulga entonces la visualización de la ética en la organización. Para ello, entonces, las entidades, las organizaciones, deben promulgar acciones que lo lleven a consolidar tanto su cultura como su clima, entendiendo que no se deben separar. Una debe estar netamente sincronizada con la otra. Y cómo a través de estos procesos de optimización del clima y la cultura organizacional, entendiendo entonces que existe una relación directa con el clima, pero también existe una relación directa con la cultura. ¿Por qué? Porque dependiendo cuál sea nuestra actuación ética, vamos a tener una cultura y un clima organizacional netamente proactivo, netamente característicos, con presencia positiva de elementos innovadores que van a permitir entonces que las organizaciones determinen un conjunto de acciones que van a estar marcadas en función a cómo se van a implementar valores, políticas, reglas, métodos, modelos, creencias, costumbres con los cuales se van a desarrollar principios que van a permitir que la organización se adecue a un espacio ético para la actuación y, por supuesto, se mejore su visualización en el mercado. Para ello, entonces, los elementos relacionados con clima y cultura organizacional se determinan ampliamente preponderantes y altamente productivos, pues van a mejorar las interacciones entre los grupos entre los grupos que se desarrollan dentro de las organizaciones, pero también van a mejorar las características consideradas elementos claves para una óptima visualización de lo que anteriormente vimos cuando estamos iniciando, que era gerenciar ese comportamiento ético, esa reputación que debe tener las organizaciones. Y para ello entonces deben desarrollar un nacimiento, un fortalecimiento y una optimización de este clima y de esta cultura en función a la construcción de espacios con los cuales los trabajadores, el capital humano intelectual pueda crecer, pero que este crecimiento sea basado en el apego a la costumbre, a los principios, a los valores y a la interacción, perdón, que se debe promover con la actuación de los valores. Pero ¿qué valores? Entendiendo entonces como los valores corporativos, que son los cimientos que cualquier cultura organizacional proporciona y determina como elementos para que la organización pueda construir bases en las cuales sus líderes actúen a partir de los planes que se tienen visualizado desarrollar, fomentando estrategias que le permitan lograr esos planes, pero también proponer principios básicos que deben ser cumplidos para resolver cualquier situación que se presente en la organización. Es decir, el apego a todos los códigos de conducta, a todos los códigos éticos que van a permitir que las organizaciones, al desarrollar su misión, pero promulgar el desarrollo de su visión, puedan entonces ejecutar comportamientos éticos apegados a valores, principios, normas, costumbres, con los cuales van a ser elementos o entidades altamente consideradas éticas en su actuación. Vemos entonces este pequeño gráfico que es elaborado por la autora del artículo, donde propone entonces que van a darse o se deben promover estos valores corporativos. Valores corporativos que van a ser dados o se van a estar determinados en función a la visualización de cada uno de esos grupos de interés a partir de la actividad organizacional. Entonces, estos valores corporativos se va a necesitar entonces de la presencia de la ética organizacional, es decir, un conjunto que debe estar documentado de cuáles son los valores, principios, costumbres, modelos, métodos que la organización va a desarrollar para la implementación de su sistema ético y que esto pueda ser concebido en igualdad en toda la entidad, en todos los niveles de la entidad. O sea, es decir, que toda la arquitectura organizacional tenga presencia de estos valores y de esta ética organizacional, fomentando entonces con ello una efectividad en el clima organizacional, pero también generando entonces
interacción que vaya a fortalecer la cultura organizacional determinada en valores y que a través de estos valores pueda existir una retroalimentación entonces de los valores corporativos, de la ética organizacional, del clima organizacional y por supuesto de la cultura. Es decir, se va a convertir en un ciclo que siempre va a estar determinado por la actuación de estos grupos de interés y que van a permitir entonces promulgar códigos de ética. Pero entonces, ¿qué son estos códigos de ética? Los códigos de ética es un instrumento promotor de la ética organizacional que integra los valores corporativos, es decir, los valores que representan nuestra entidad. Su propósito es impulsar, consolidar y velar por una cultura de valores y principios éticos que guíen la labor cotidiana de los trabajadores y la toma de decisiones de las autoridades administrativas de la entidad. Es decir, corresponden un valioso pero determinístico instrumento al cual recurren las empresas para expresar y recopilar todo el abanico, es decir, las opciones de principios, valores, normas, conductas que van a regir la actuación de sus líderes y por supuesto nosotros como colaboradores debemos tener un apego específico a estos códigos de ética. Estos códigos de ética también tienen una una intervención directa del ámbito jurídico. ¿Pero por qué? Porque van a determinar lo que éticamente y legalmente es aceptable y lo que éticamente, moralmente y legalmente no es aceptable. Es decir, es un tema bastante amplio que propone un conjunto de normas, principios y valores que van a regir la actuación del personal. Para ello, entonces, se debe tener códigos de ética con contenido sustancial. Cuando hablamos de contenido sustancial es verificar su contenido, visualizar los elementos que los cuales nosotros estamos desarrollando interacción para lograr una constante actualización del contenido de estos códigos de ética y que a través de estos códigos podamos expresar lo que a continuación vamos a ver en el ámbito de relación de valores y de valores éticos corporativos. Entonces vamos a tener que estos códigos de ética, estos principios, van a estar entonces determinados primero por los valores corporativos, o sea, los valores que representa la institución con respecto a los grupos de interés externos, es decir, las comunidades con las cuales mantiene interacción la organización, pero también la entidad gubernamental o las entidades gubernamentales que velan el desarrollo de esa organización. La relación con los clientes y usuarios, es decir, nuestros clientes externos, porque ya clientes internos forman parte de las relaciones entre compañeros y superiores, entonces vamos a tener aquí estos clientes internos, maximizar estas relaciones, y estos clientes externos que vamos a promulgar relaciones más efectivas. La relación con los proveedores, que son un elemento primordial dentro de la cadena porque nos van a dar, nos van a proveer, como la palabra lo dice, todos los insumos para que las actividades y las funciones se puedan dar en forma efectiva y, por supuesto, un cumplimiento de la relación con el medio ambiente que va a marcar una actuación efectiva con todos los elementos con los cuales la empresa se desarrolla, bien sea desarrollando una responsabilidad social y en nuestro caso un apego a lo que la normativa legal en función a la conservación del medio ambiente y todos los elementos entonces que van a estar enmarcados dentro del código de conducta, dentro del código de ética, pero que debe estar ampliamente monitoreado, ampliamente visualizado, revisado y actualizado en función a las diversas situaciones que dentro de las organizaciones se dan, las cuales se deben ir monitoreando y se deben ir evaluando para marcar una bitácora que permita determinar cómo ha sido la actuación de la organización ante diversas situaciones que se presentan y con ello mantener entonces esa data del funcionamiento del código de ética en función a la responsabilidad social, tanto interna como externa, y cómo se han dado el desarrollo de estas situaciones en pro a optimizar el clima, la cultura, las características de los valores, el contenido de los valores en el desarrollo de las funciones organizacionales. Para entonces, ese código de ética debe de tener conductas obligatorias, es decir, lo que normalmente la organización determina que se debe hacer, conductas óptimas o hacia dónde la organización está marcando su campo de acción, o sea, qué debemos nosotros promover, conductas deseables, lo que particularmente la organización determina como una necesidad,
pero también las conductas prohibidas, lo que no está permitido dentro de la organización en función en función al desarrollo de de las funciones asignadas a cada uno de nosotros en el cargo que desempeñamos. Entonces, acá le estoy dejando ya en la plataforma el artículo que está bastante completo y necesito que ustedes entonces para el desarrollo de la actividad que ya está cargada, también determinen participación efectiva en lo que, cómo es su visualización en el código de ética organizacional, qué elementos ustedes consideran particulares debemos incluir en este código de ética y qué acciones nosotros debemos promover para marcar una interacción efectiva en el desarrollo de la ética, los valores organizacionales, el clima, la cultura y, por supuesto, estas interacciones de los diversos grupos de interés que existen en la organización. Esto ha sido todo por el día de hoy. Ya saben, ustedes tienen a su disposición mi correo electrónico, así como mi número de contacto, con el cual pueden escribir ante cualquier duda que presenten para que su actividad evaluativa sea desarrollada de la forma más óptima posible y obtengamos una perfecta retroalimentación en el desarrollo de la actividad. Buenas tardes, Luis Belloso por acá y estamos a la orden para cualquier actividad, para cualquier duda que ustedes presenten. Como siempre se los digo al culminar cada sesión, el camino es largo y el tiempo es corto. Debemos de trabajar en forma proactiva para no dejar ningún elemento por fuera y visualizar entonces que nosotros podamos cumplir con con las asignaciones en el mejor tiempo, en el tiempo previsto y con el mejor producto de desarrollo. Buenas tardes y nos mantenemos en contacto.